Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a su clase de lengua. En esta tarde vamos a trabajar sobre un nuevo tema y este habla referente a la novela. Vamos a hablar sobre su estructura, los temas, también la clasificación de novelas que existe. Entonces, toda esta información usted lo puede buscar en su libro texto desde la página, vamos a estar revisando la información desde lo que es la página 182 hasta la página 185. Para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, el por qué la importancia de esta obra tan emblemática, ¿verdad? Como lo es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí vamos a ir estudiando un poquito. También vamos a comenzar y vamos a tocar el tema referente a lo que es, pues, en esta oportunidad, el folclore salvadoreño, ¿verdad? En esa clase vamos a hablar un poquito de lo que es el torito pinto. Solo déjenme. Ajá, muy bien. Aquí lo tenemos, lo que vamos a trabajar este día. Y tenemos lo que es la novela. Establecemos de forma crítica los dos planos en la estructura de una novela, el plano real y el plano de la historia. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo vamos a ir, pues, nosotros relacionando cada uno de estos planos, ¿verdad? Real y el plano en sí de la novela. Entonces vamos a ver este video referente a lo que es este baile folclórico nuestro, ¿verdad? Bastante emblemático. Así que espero que cuando lo estemos viendo, ¿verdad? Nos traiga buenos recuerdos, pues en conmemoración de este bicentenario, ¿verdad? Que estamos celebrando nosotros en este 2021.
¿Reconocieron ustedes algún lugar por ahí? No. Vamos bien. La idea también es que nosotros vayamos pues reconociendo, ¿verdad? Estos lugares tan propios nuestros, turísticos, emblemáticos. Ahí, ¿verdad? Aparecía la Ruta de las Flores. De acuerdo. Así que por ahí va. Vamos a continuar entonces en este caso. Vamos a leer un poquito referente a lo que es en la laguna más profunda. El día de ayer estábamos conociendo pues a estos personajes, ¿verdad? Que están interactuando, estamos conociendo a la abuelita y a la nieta y ellos están realizando pues un paseo ahí muy de mañana, ¿verdad? 6:30 de la mañana, donde vemos que la abuelita pues maneja muy bien, ¿verdad? Toda esta parte de lo que es la botánica con pues demostrándonos en ese caso con los nombres científicos, ¿verdad? De todos estos árboles y de las flores, inclusive, ¿verdad? Que aquí menciona estas orquídeas, ya con este nombre, Cattleya strianae, pues donde dice que es perfecta, ¿verdad? Entonces, ahí vamos más o menos. El día de ayer nos habíamos quedado hasta por acá, más o menos, ¿verdad? A ver, ¿alguien que nos quisiera ayudar a leer en esta tarde? Aquí. Voy a comenzar a leer yo. La abuela me iba conduciendo con cuidado, como lo hace alguien que conoce la memoria, que conoce, perdón, de memoria el terreno que pisa. Se sentó después en una de las piedras y señaló con el bastón hacia la espesura del bosque. Había llovido en la madrugada, así que ponía mucho cuidado al pisar el sendero. Evitaba el agua encharcada y daba rodeos para no pisar el lodo acumulado en el camino. Pasamos por un humedal y escuchamos el canto de las ranas. Vimos hojas enormes flotando en la superficie de las aguas. Aquí me citó con él. Aquí, perdón, me cito con él, dijo. ¿Quién es él, abuela? ¿Quién va a ser? Exclamó. Tu abuelo, mi difunto esposo. Este es el más tranquilo y espléndido lugar para una cita. Cada vez que vengo aquí, sé que él me espera. Me acomodo encima de un tronco en la sombra y siento que él llega por el sendero, siempre muy elegante, con traje de paño, chaleco, sombrero y un paraguas enganchado en el brazo. No sé por qué viene vestido así, si sabe que estamos en el campo y no en la ciudad. Un día me dijo que al verme sentada en esta roca, le pareció ver a una reina sentada en un trono de piedra. ¿No le preguntaste por qué venía vestido así? Sí, me respondió. Me dijo que era su traje de fiesta. La abuela no lo dijo, pero me la imaginé bailando a la orilla del riachuelo, rodeada de altos árboles y arrullada por el canto de los pájaros, con el abuelo vestido de gala, bailando una y otra vez el vals que habían bailado al casarse. Vamos bien. ¿Alguien que quiera continuar la lectura? Va, muy bien. Nos vamos a quedar entonces hasta acá y lo continuaríamos en la siguiente clase. Vamos a comenzar entonces ya el tema que habla en relación a la novela. La novela, pues obviamente estamos hablando de un subgénero narrativo, ¿verdad? Donde pues nosotros nos hemos dado cuenta que lo que hace es contar historias. La novela es muy diferente al cuento porque la novela es más extensa y en cuanto a la extensión tiene que ver con los contenidos que desarrolla. Aquí estamos hablando de temas secundarios, tenemos personajes secundarios, podemos tener historias paralelas a esa historia principal que se está desarrollando. Vamos a ver un corto referente a lo que es la amistad.
Siempre debemos de valorar, ¿verdad? Esas amistades que tenemos en el momento, porque de repente, por algún motivo, pues, pueden separarse de nosotros, ¿verdad? Y siempre, pues, tenerlo en cuenta que en algún momento nos reunimos, ¿verdad? O tenemos ese contacto, pues, y nuevamente revivimos esos momentos, ¿verdad? Que hemos compartido. Vamos a comenzar entonces a hablar ahora sí de lo que es la novela. Es una obra literaria escrita en prosa que se distingue del cuento y la leyenda fundamentalmente porque es más extensa y compleja. Esta extensión es lo que se mide en relación a que podemos estar conociendo historias diferentes en relación a los personajes principales, ¿verdad? Y conocemos estas nuevas historias de los personajes secundarios o inclusive terciarios que vienen a complementar y a darle fuerza a esa acción desarrollada de esos personajes principales. Y eso tiene que ver también con esta complejidad que puede tener, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado de repente de quién se está hablando. Muestra un mundo que puede ser real o ficticio, caracterizado por desencadenar acciones conflictivas que se desenlazan en la trama. Vale, por ejemplo, ustedes están leyendo Lazarillo de Tormes, ¿verdad? En Lazarillo de Tormes se ve un mundo bastante real, porque sabemos que este río Tormes existe, que ahí va mencionando ciertas ciudades que existen. Ahora bien, dentro de ese mundo real aparece la parte ficticia, que vienen a ser esos personajes que le van a dar vida a cada una de las historias. La próxima obra que nosotros vamos a leer es María. María
Es una novela bastante importante para nosotros los latinoamericanos, porque viene a establecerse ya como características de un romanticismo, pero un romanticismo tardío ya acá en América, ¿verdad? Donde va a predominar mucho, si es bien es cierto, una historia de amor, pero también van a presentar esos sentimientos, digámoslo así, de libertad. Nosotros en ese momento, ya a finales del siglo XIX, pues nos estamos terminando de independizar de España, ¿verdad? Completamente. Entonces, esa parte de esa identidad cultural, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de Colombia. Y es lo que va a presentar en sí la novela. Entonces, en esta novela, por ejemplo, pues relata parte de la vida de su autor, que es Jorge Isaac. Se vuelve hasta cierto punto autobiográfico, porque en este caso, pues sí, ¿verdad? Él tiene que irse a lo que es la capital a estudiar. Vemos también que su padre tenía una hacienda, tenía una finca, entonces, y los diferentes cultivos que tenían. Y ahí vamos a ir viendo toda esa relación. Entonces, por eso va a presentar ese mundo real que al final va a desencadenar en una parte ficticia, ¿verdad? O sea, inclusive varios estudiosos, ¿verdad? Coinciden en que hasta el momento no se puede dar certeza de que María existió realmente, ¿verdad? Pero que sí, a través de este personaje él va narrando hechos autobiográficos. Esto también es bastante importante. ¿De dónde viene entonces el término novela? Bueno, proviene o tenemos dos orígenes. Uno es el italiano novella, que significa noticia, relato, y a su vez procede del latín novellus, o sea, ya la palabra italiana proviene del latín novellus, que es un diminutivo de novus, que significa nuevo. Y por eso viene entonces el término novela. Si nosotros recordamos que el italiano, ¿verdad? Al igual que el español, es una de las lenguas romances, y de hecho, pues es el idioma o la lengua que más se acerca a lo que es el latín, ¿verdad? Dentro de esto podemos mencionar que una de las novelas más representativas para nosotros, ¿verdad? Los hablantes del español, pues es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esto tiene que ver con ese aporte, ¿verdad? Que hace, pues, Miguel de Cervantes Saavedra a este subgénero narrativo, ¿verdad? Que es donde viene a tomar auge y vemos ya su florecimiento. Uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la novela se da a inicios del siglo XVI, con la aparición de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Es considerada la máxima representación de la literatura española. Y de hecho, hay muchas adaptaciones, ¿verdad? A Don Quijote de la Mancha hay caricaturas, hay como cortometrajes, tenemos así ciertos capítulos, ¿verdad? Que han sido adaptados para que pues los más chicos los puedan leer, ¿verdad? Ya bastante dosificado, digámoslo así, no en el idioma original que está escrito, pero sí para que ya ellos pues vayan conociendo un poquito sobre esta novela. De hecho son 2 tomos, ¿verdad? Son bastante gruesecitos, digámoslo así, todas estas aventuras que recorre este caballero. Veamos entonces, en este caso, cuáles serían las características de la novela. Fíjense acá, aquí estamos en esta imagen, pues tenemos un lugar real, ¿sí? Villanueva de los Infantes, el lugar de La Mancha. La Mancha es un lugar geográfico real, ¿verdad? Entonces, cuando comienza la novela, bueno, ya vamos a ver ahí con qué frase comienza, ¿verdad? Pero por ahí, entonces, dice que una de las características es porque suele considerar con detalle el lugar y la época en que se desarrolla la acción. Y de hecho, esta novela inicia con esto, ¿verdad?
en algún lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, y comienza la historia. Entonces, aquí va a considerar con detalles el lugar y la época en que se desarrolla la acción. No todas las novelas lo van a hacer, pero la mayoría sí lo hace. Por ejemplo, cuando leamos María, voy a tomar esto bastante de María, porque sí nos va a dar el nombre. Niño, Diga, niño. ¿Y cuándo vamos a leer María? O sea, ¿para cuándo es? es para el examen. Ah, vaya. Sí, yo creo que ya la otra semana la vamos a comenzar a leer para ir adelantando. Vaya. Yo creo que sí les voy a dar los capítulos ahí que vamos a leer porque es bastante, Ujú. ajá, larguita, pero sí, ahí vamos a ir bien. Pero sí, gracias ahí por la pregunta. Otra característica, la novela no siempre ofrece una intriga única, como el cuento, ya que pueden existir acciones secundarias, es decir, historias simultáneas que cuando las vamos leyendo se ven quizás en forma aislada, pero al terminarla de leer y al entender toda la historia, todo el contexto, vemos que sí tienen esa relación. Y esto se da, por ejemplo, en esta historia de María. Los protagonistas son María, perdón, sí, sería en este caso Efraín y María, ¿verdad? Pero la protagonista, a ver, Efraín es el narrador, es la persona que va contando la historia. ¿De quién? De María y de él. Entonces, dentro de esta gran historia se ven una historia paralela que es una historia referente a Nay. Se escribe N-A-Y. ¿Y quién es Nay? Bueno, es una esclava que viene de esta parte de África hasta acá América, donde es vendida. Y ahí dentro de esta historia tiene que ver tanto con Efraín como con lo que es María, ¿verdad? Digámoslo así, porque sus caminos se cruzan. Cuando leamos esa historia nos vamos a dar cuenta quién era realmente Nay. Y por Ah, qué. señor, esa novela entonces es un libro. ¿Es un libro? ¿Correcto? Ah, bueno. Ujú, sí. Y ahí lo tenemos en la plataforma Santillana, está en digital. Lo que no me he fijado yo si está el audiolibro. Pero si estuviese el audiolibro, mejor, ¿verdad? Ya vi que nos funciona bastante. Entonces, esas historias secundarias lo vamos a ver ya de forma simultánea en relación a estos dos personajes. ¿Cómo se va a ver esta historia de Night directamente? No me puedo adelantar mucho porque si no les voy a perder el interés cuando usted la lea, ¿verdad? Pero sí, la otra semana la vamos a comenzar a leer. Otra característica, que en las novelas modernas los hechos no se exponen en el orden en que se supone que ocurrieron. Por ejemplo, en la ciudad de los peces nosotros vemos que hay un orden cronológico, no nos perdemos, ¿sí? Y dentro de ese orden cronológico vemos que hay flashbacks, hay pequeños recuerdos, ¿sí? Que los está viviendo, los está reviviendo en este caso Ernesto, por ejemplo, ¿verdad? Con la situación que se da a sus amigos, aunque nunca nos dice realmente cómo fue, pero sí se va a ver. En el caso, por ejemplo, acá de María, no hay un orden cronológico. Nosotros ya vamos a ver situaciones donde van a haber esos saltos de tiempo y nosotros vamos a lograr entender, porque Efraín es el narrador, es el que está contando la historia, por qué lo hace, ¿verdad? Y cómo se pudiese ordenar cronológicamente, porque por ejemplo vamos a llegar a un capítulo X, van a pasar 5 años, 10 años y después nos vamos a ese momento actual donde ya pasaron 10 años, pero cuando está narrando eso se regresa a otro momento y así vamos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? No exponen, porque los hechos no se exponen en el orden en que se supone que ocurrieron, no hay un orden cronológico, pero sí yo como lector soy capaz de ordenarlo. Y eso es lo que pretende una narrativa, ¿verdad? O sea, que está como que desafiando nuestra concentración, nuestra imaginación y nuestra capacidad, digámoslo así, ¿verdad? De armar el rompecabezas de la historia. Y eso es lo que buscan este tipo de novelas. Bueno, todas, realmente son todas. Vamos a hablar ahora de lo que es la clasificación de estas novelas. Vamos a retomar esta información, por favor, de la página 183. Yo he tratado de escoger, siento yo como que las más utilizadas, porque aquí estamos hablando de la novela de caballería. Si yo hablo de la novela de caballería, ¿cuál sería una muestra de esta? Vamos a ver.
Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? De un ejemplo de una novela picaresca, ¿cuál sería? Ustedes lo están leyendo en literatura española, si no me equivoco. Nosotros leímos solo un fragmento de la vida del Buscón, que se clasifica como la novela picaresca, pero también ustedes están leyendo Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes podría clasificarse como una novela picaresca. Sí. Sí, ¿verdad? Va, muy bien. Página 183, por favor. De caballería, vamos a ver qué podríamos rescatar. Dice, se desarrolla en España entre los siglos XIV y XVII. Narra las aventuras de los caballeros andantes, personajes muy virtuosos y que salen victoriosos. Esa viene a ser la idea principal de la novela picaresca. Inclusive aquí podemos hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Se remonta al siglo XVI, es narrada en primera persona, y eso lo vimos en la vida del Buscón. En primera persona, la vida del pícaro, individuo perteneciente a las clases más pobres y desamparadas. Eso sería lo principal. La novela romántica. ¿Qué tiene de especial la novela romántica? Bueno, pues estamos hablando de este movimiento romántico que manifestó, ¿verdad? La realidad social y cultural de cada pueblo en búsqueda de su futuro a través de otros tipos de novelas. Dentro de eso tenemos de las novelas románticas, la costumbrista, la histórica, la sentimental o rosa y la indigenista. Entonces, la novela romántica lo que va a venir a hacer es a explorar, ¿verdad? Esas realidades urbanas, ¿sí? Esa realidad social y cultural de cada pueblo. Después vamos con las novelas de aventuras. ¿Cuáles son estas? Bueno, sus temas son los viajes y la búsqueda de tesoros. Y los personajes son astutos, fuertes y virtuosos. Aquí estamos hablando, bueno, novelas de aventuras. Podríamos hablar de Julio Verne, ¿verdad? La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Cuáles otros títulos tiene Julio Verne? 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo. ¿Sí? Ciencia ficción. Esta ciencia ficción ya estamos más reciente porque se origina en el siglo XX y habla acerca de la novedad científica, ¿verdad? De origen humano y extraterrestre, porque va a describir un mundo transformado, ¿verdad? Por adelantos científicos y tecnológicos. Ejemplos de estas novelas tenemos Yo, Robot, de Isaac Asimov. Isaac Asimov es uno de los máximos representantes, ¿verdad? De lo que es la novela de ciencia ficción. Y bueno, tenemos varios, no solo él, ¿verdad? Tenemos a Ray Bradbury también, ya de novela de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos esta titulada Fahrenheit 451, que Dios mediante la estaríamos leyendo el próximo año, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo estas clasificaciones. La novela policíaca, que tiene esto de especial, bueno, surge allá por el siglo XVIII y va a narrar relatos en relación a detectives, ¿verdad? Los detectives que son muy, muy deductivos y que lo que buscan es una resolución de casos. O también, no sé, ¿verdad? De crímenes. Sí, correcto. Es que aquí va, en la policíaca, siempre que nosotros tengamos un caso por resolver, estaríamos hablando, y que puede ser en este caso un crimen, puede ser, por ejemplo, la desaparición de un anillo. Hay muchas situaciones, digamos así, de una carta. Ahorita me estoy acordando mucho de Agatha Christie, ¿verdad? El asesinato, bueno, dentro de estas entraría muy bien el asesinato en el Expreso Oriente, ¿sí? En el expreso, el asesinato en el expreso de Medio Oriente, perdón, así se titula, es que depende de las traducciones, ¿verdad? Ahí también de Agatha Christie, estamos viendo que hay un asesinato justo en un tren, ¿verdad? Y este tren va en marcha y comienzan a investigar y se dan cuenta que todos los pasajeros que van en ese vagón
tenían un motivo muy, muy fuerte para poderlo asesinar a este individuo. Y ahí va explicando, correcto. Entonces podemos tener un asesinato, podemos tener un robo, una desaparición, una pérdida, cualquier situación que implique una investigación. La novela realista, ya esta novela realista, un poquito más reciente, aunque no tanto como la científica, ¿verdad? La ciencia ficción, porque esta ya estamos hablando que la novela realista surge en el siglo XIX. Lo que va a buscar, pues obviamente, es tratar de representar esos problemas sociales. Y, pues bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, esta de En la laguna más profunda, se puede ver ya como una novela realista, porque va a presentar, ¿verdad? Ya estamos hablando de una situación bastante real, como lo puede ser una enfermedad de este tipo, ¿verdad? Cuando a nuestros adultos, ¿verdad? Mayores, cuando ellos ya van perdiendo esa parte de esa realidad, ¿verdad? Eso del Alzheimer, y a ellos se desubican, se les olvidan muchas cosas, ¿verdad? Y ahí ya lo podemos ir viendo. Un parte de un realismo porque estamos marcando esa vivencia, ¿verdad? Que se vive actualmente, sobre todo ya a partir del siglo XX, ¿verdad? Este tipo de enfermedades y que pues nosotros no somos exentos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de entenderlo y sobre todo pues ayudarnos en este caso como familia. La novela naturalista. Vamos a hablar de la novela naturalista. Sus inicios se vislumbran hacia la década de 1860 y procede de la evolución de esta novela realista, ¿verdad? Donde, pues, algunas de sus características van a ver en relación a la teoría de lucha por la existencia de Darwin, la ley, por ejemplo, de transmisión hereditaria de Mendel. O sea, ya estamos viendo que son más que todo enfocados en experimentos científicos que tienen que ver con la vida personal de estos doctores o de estos científicos y la sociedad. Estaríamos hablando también de la novela modernista. Esta sí, ya surge, está más reciente, surge ahora en el siglo XX, como una reacción en contra del naturalismo y al regionalismo. Significó un resultado hacia ese romanticismo lírico y enseñador de antaño, ¿verdad? Va a tener esta parte de los ideales en cuanto a la afirmación artística, la novela modernista. La novela psicológica, estamos hablando ya de un tipo de novela bastante controversial, digámoslo así, ¿verdad? Porque ya se va a enfocar en la psicología de los personajes, en sus conflictos, los miedos, las pasiones, y esto pues va a permitirse desarrollarse en diferentes épocas, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de escritores pues más contemporáneos, escritores ya del siglo XXI, ¿verdad? Si usted en algún momento tiene la oportunidad de leerle hace El psicoanalista se llama, que ya entraría de lo que es la novela psicológica. Juega mucho, la verdad es que juega mucho con lo que es el carácter de las personas, la forma de ver esa realidad como alguien, cómo nosotros podemos ver una misma realidad, pero desde nuestro punto de vista y cómo esto puede afectar a otras personas. Y la novela negra también ya estamos hablando, que ya es una novela del siglo XX, y aquí estamos hablando que tiene que ver bastante en relación con la novela policíaca, pero esta, la novela negra, y estamos hablando de, pues, más violenta, ¿verdad? Un tipo de historia bastante violenta que pueden darse en espacios oscuros, turbulentos, y los protagonistas son, pues, marginados, ¿verdad? Ya estaríamos viendo en este caso ya muy diferente a lo que es la novela policíaca, porque en la novela policíaca estamos viendo que sus investigadores son detectives de renombre, ¿verdad? Gente de clase alta. Entonces, señor, entonces en la clasificación esa sería de
negra sería como se desarrolla tipo, ¿cómo se dice? Espérenme. Es que digamos, Psicópatas. sí, podría Más dar. en Correcto. Sí, sí, ya se puede, porque ya estamos hablando que ya, si nos vamos ya a la estratificación social, se cae como que en lo más bajo. Y aquí ya vemos un tipo de detective no tan elitista, ¿verdad? Porque aquí en esta novela negra ya el detective ya se va a valer de su fuerza física y va a golpear hasta obtener lo que quiera, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo otro tipo de violencia, le diríamos así. Ya rompería la ley. Ajá, sí. Que es que tiene, de hecho, esto tiene bastante auge, ¿verdad? Definitivamente, y ahorita en el siglo XXI. Así, en general, ¿verdad? Aquí hay más clasificaciones, pero yo traté de escogerles las que nosotros, digámoslo así, vamos a encontrar más fácilmente en todos los contextos, ¿verdad? A ver, la novela psicológica, pues también se lleva, imagínense esta, la de Jack Herrera, ¿verdad? Yo no la he visto realmente la película, pero sí por ahí juega, es bien fuerte el contexto de cómo lo enmarca, ¿verdad? Esa parte humana que todas las personas tenemos, ¿verdad? Y cómo lo enfoca ahí en este caso el personaje. Vamos a hablar entonces esto de la superestructura de la novela y aquí tenemos estos elementos, que es el tono, el estilo, el discurso y los indicios. Esta superestructura de la novela, pues en una novela el discurso y la historia van siempre unidos, ya que el discurso desarrolla la historia. Para que se dé esta relación, vamos a ver cada uno de estos elementos. El tono es la forma de expresar los sonidos según sea el asunto que se está tratando o el estado anímico que se pretende reflejar en los personajes de la historia. Entonces, el tono definitivamente, si estamos hablando de una novela que tendría que ver, no decía aquí va, que es una novela de terror, todas estas de Stephen King, por ejemplo, o sea, el tono tiene que ser definitivamente de suspenso, ¿verdad? De miedo, de terror, de que usted está leyendo y mejor cierro el libro porque ya no quiero seguir leyendo. O así como cuando estamos viendo las películas, que usted mejor me voy a tapar los ojos porque no quiero ver. Eso tiene que, si estamos hablando de una novela de un contexto, diga. Una pregunta, alguna vez cuando estemos pues allá en el bachillerato, tal vez nos dejen una obra que sea de miedo o algo así. Es que sí van a leer, vaya, pero creo que es otra selección de cuentos, así como los que leímos nosotros, de los de miedo. Pero estos no van. No le dieron miedo. Pero estos me dan miedo. Pues no, entonces usted tiene que leer los mejores relatos fantasmagóricos. Ahí sí, todos son de fantasmas. Y cuando tengan la oportunidad, váyase a la biblioteca y lo presta. Así se llaman los mejores relatos fantasmagóricos. Eso tal vez le den un poquito de miedo. Sí que ahí depende, ¿verdad? De cada uno de nosotros, cómo lo enfoquemos. Pero sí el tono por ahí va. O sea, estamos hablando de investigación, el tono va a ser bastante de suspenso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Si logra o no logra identificar al malhechor, digámoslo así, o al supuesto criminal. El estilo. ¿Qué es esto del estilo? Bueno, estamos hablando ya que son las cualidades propias por medio de las cuales se manifiesta el autor o la autora. El estilo tiene que ver mucho con los personajes. Si va a utilizar un estilo directo, un estilo indirecto o un indirecto libre. ¿Esto cómo se da? Bueno, en el estilo directo hablan directamente los personajes. O sea, de repente usted está leyendo y usted sabe perfectamente que está hablando Ernesto o nos lo dice el narrador. Y el estilo indirecto es el narrador, no, aquí sí, nos lo dice el narrador porque es el que le va a dar la pauta, ¿verdad? El indirecto nos dice ya qué es lo que en este caso el personaje está diciendo, pero nos lo dice el narrador. Entonces, esa va a ser la diferencia. En el estilo directo habla el personaje. Cuando está hablando el personaje, por lo general es la voz del narrador el que le va a dar, digámoslo así, el micrófono.
Y en el estilo indirecto, pues es el narrador el que está diciendo, el que nos está compartiendo qué es lo que piensa el personaje. Nunca lo dice el personaje, sino que lo dice el narrador. Y el indirecto libre, pues entonces estamos aquí en la combinación de estos dos. Pero por lo general se ve mucho estos dos. Porque de repente cuando leímos La ciudad de los peces, Ernesto pensaba tal cosa y comienza y nos dice, ¿verdad? Pero en otro momento, Ernesto, ¿qué? Dijo, ¿verdad? Por decirles algo. Y ahí ya vemos cómo el personaje toma protagonismo en la historia y es él el que está hablando realmente. El discurso, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se va a ocupar de los distintos modos de manipular la presentación de las acciones y del tiempo. Aquí estamos hablando del orden cronológico y el psicológico, ¿verdad? En que están sucediendo estos hechos. Y los indicios, que es lo que el autor pues va incluyendo a lo largo del relato y sirven para guiar, confundir, crear tensión o anticipar el desenlace de la historia. O sea, los indicios ahí el escritor lo maneja a su antojo, en otras palabras, porque es el que nos va a ir dando como que esos pequeños chispazos, ¿verdad? De qué le está sucediendo o qué le podría suceder inclusive al personaje dentro de lo que es la historia si sigue esta misma línea. Entonces, al hablar de la novela realmente así general, pues tenemos bastante de qué hablar, ¿verdad? No es solo esto. Vamos a ver ahorita un video que habla referente a esto. Vamos a hablar de la novela y sus características. La novela origen, características y subgéneros para completar. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy viajaremos para conocer el concepto de novela, sus orígenes, características y géneros más importantes. Si están listos, entonces comencemos. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas, cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. Sin embargo, la novela tal y como la conocemos hoy se origina en el siglo XIV y coincide también con el surgimiento de la burguesía, que ya se había asentado en las ciudades y en los puertos europeos durante el mismo siglo. Es por esto que las primeras novelas estaban dirigidas a demostrar el apoyo o el rechazo a los ideales burgueses, como el progreso, el comercio o la riqueza. Un claro ejemplo de cómo las novelas ridiculizaban a los burgueses lo podemos apreciar en Don Quijote de la Mancha. En sus comienzos, las novelas se escribieron en verso, aunque luego quedó establecida la prosa, y predominaron historias sobre caballeros, raptos, naufragios, guerras, piratería o milagros. Posteriormente, los relatos no solo aumentaron su extensión, sino que empezaron a incluir tonos de humor y en ocasiones de erotismo. El término novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Con esta palabra se hacía referencia a obras de ficción escritas en prosa, que tenían elementos históricos relacionados con una acción imaginada.
pero también proviene del latín novus, que significa novedad, y que fue utilizado para nombrar en Europa a esos relatos que por su estilo y extensión fueron una novedad en su época, como lo fueron el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Las novelas se escriben en prosa, pues el verso se emplea para la poesía lírica y la dramática. Además, sus personajes son humanos y los hechos ocurren en un mundo real o en uno ficticio inventado por el autor. Por lo general, las novelas son narraciones de larga extensión, mucho más que otros tipos de textos narrativos como lo pueden ser los cuentos, los mitos, las leyendas o las crónicas. Dicha extensión es producto de los detalles particulares que tiene la historia, pues en la novela es posible dar a conocer muchos más rasgos de los personajes y de sus vidas. Los principales subgéneros de la novela son realista, romántica, histórica, costumbrista, urbana, de caballerías, fantástica, de suspenso y picaresca. En la novela realista se narran acontecimientos verdaderos, aunque se puede incluir personajes o situaciones imaginarias. Tiene un carácter de denuncia social y el autor puede ser un personaje de la obra y al mismo tiempo hacer su autobiografía. La novela romántica se originó en Europa en el siglo XIX y aunque se popularizaron los temas amorosos con un final triste, también puede abarcar situaciones como la guerra, enfatizándose en un héroe individual. La locura, como resultado de una desadaptación social. Los viajes a países o lugares desconocidos. La soledad de un artista, o el amor imposible, pero considerado como si fuera el verdadero. La novela histórica es muy parecida a la novela realista, con la diferencia de que los hechos que en ella se narran son grandes acontecimientos del país vividos a través de personajes que representan esta realidad histórica. La novela costumbrista relata las costumbres sociales de una región en una época determinada, prestando atención a detalles como la alimentación, el vestuario o la forma de pensar. La novela urbana presenta personajes y ambientes que ocurren en las grandes ciudades contemporáneas, así como los conflictos psicológicos y sociales que vivir en ellas le originan a sus habitantes. Las novelas de caballería surgieron en España y relatan las aventuras, batallas, amores perdidos o reencuentros a los que se enfrenta un viajero en un lugar lejano y exótico. La novela picaresca es de carácter satírico y en ella el protagonista es alguien cínico y de baja moral. Sirve para criticar a la sociedad justificando las acciones realizadas por el protagonista. La novela fantástica, tal y como lo indica su nombre, emplea elementos fantásticos como personajes, la historia en sí o los lugares en que se desarrolla. En la novela policíaca se expone y se le da solución a un delito por parte de un policía o de un detective. Y finalmente tenemos las novelas de suspenso, en las que se van describiendo hechos con la intención de mantener intrigado, asombrado y expectante al lector sobre los hechos que van a ocurrir después. En resumen, una novela es una narración relativamente extensa, escrita en prosa, donde se crean mundos y personajes, y donde se presentan de manera detallada todos los elementos que la componen. Aunque tiene antecedentes en la poesía épica y en la dramática, se consolida en el siglo XIV y es paralela al surgimiento de la burguesía, por lo que sus primeros relatos hacen referencia al estilo de vida burgués. En la actualidad, las temáticas de las novelas son muy variadas, entre las que se incluyen las tramas amorosas, los mundos fantásticos, la solución de crímenes o la representación del mundo actual, entre muchos otros temas.
Y así concluimos este corto viaje por la novela, en el que esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil. Si es así, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestra comunidad de aprendizaje. Ahí teníamos ya lo que era la novela de suspenso, ¿verdad? La novela de terror, para complementar. Va, muy bien. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Perfecto. Voy a compartir ahorita, porque ayer se me escapó decirles, pero hoy sí, sí, ¿no? A ver, con lo que es la lectura de la ciudad de los peces. Nosotros vamos, ustedes tienen que ingresar al lenguaje, ¿verdad? A su sección, yo voy a ingresar ahorita a su sección y vamos a ingresar a foro. En foro yo he habilitado 4 preguntas sobre la lectura de la ciudad de los peces. Muy bien, ya tenemos acá una participante. Esto le va a valer nota. Yo necesito que usted me conteste estos 4 puntos. Dice, explique 3 momentos en los que se puede observar la evolución del personaje en Ernesto. A ver, cuando inicia la historia, Ernesto pensaba y actuaba de una forma, ¿verdad? Un ejemplo de cómo evoluciona, cuando decimos evoluciona es porque hay un cambio en el personaje. ¿Cuál podría ser? Cuando se encuentra a sus amigos, Ajá. como la aparición que se le hace. Ujú. Y ahí es donde ya se despide bien de sus amigos y ya acepta que no, pues hay muchos más y pues hay más por hacer en la vida, que no solo pues lamentarse y pues estar solo y deprimirse. Excelente. Ahí vemos que cierra un capítulo de su vida en relación a esa amistad bonita, ¿verdad? Que no lo vamos a negar, pero que no quiere decir que muere, sino que simplemente tiene que cerrarla en ese momento para darle cabida a estas nuevas amistades que los vemos a través de Alejandra y a través de Chopo. Entonces, quiero que me expliquen 3 momentos. Y ahí va, hay más, ¿verdad? Después dice, explique por lo menos 3 valores que se reflejan en las acciones desarrolladas por los personajes. Un valor, ¿cuál podría ser? Vale. Amistad. La amistad. Yo les iba a decir el valor, por ejemplo, de la sinceridad, ¿verdad? Que es el primero para nosotros. Ajá, ¿en qué momento se vería la sinceridad? Cuando, no sé, cuando, sí, se llama el protagonista, ¿verdad? No pueden, cuando él perdón, yo no me acordaba, cuando Ernesto, le cuenta a Alejandra sobre que él era el supuesto ladrón, pero que en realidad le trataba de quitar el papelito. El papelito, muy bien. Esa es una. Y ahí podemos ir viendo diferentes, la amistad, muy bien. ¿En qué momento se ve esto de la amistad? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, excelente. O sea, hay 3 valores diferentes, porque hay mucho ahí donde buscar. Redacta, dice, una valoración personal sobre el mensaje que nos deja esta lectura. ¿Cuál es el mensaje que deja la lectura? Ahí podemos tener... Quiere decir que voy a hacer el aprender a superar los traumas o algún momento triste y seguir adelante. Excelente, muy bien. Ese es un mensaje. Muy bien, entonces esa valoración personal, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos en el personaje y cómo lo puedo aplicar yo como ser humano? ¿Sí? Y de último dice, ¿actuarías igual a Ernesto? Si usted me dice sí, ya retomando todo el problema, ¿verdad? Todo el conflicto que tiene él, que viene, por ejemplo, de un pueblo hacia lo que es la ciudad, que va a estudiar, que se tiene que separar de su mamá, que él no veía esa situación como una oportunidad, ¿verdad? Sino que la veía como un castigo, porque él se preguntaba qué era lo malo que realmente había hecho para que su madre hubiese tomado esa decisión y nos damos cuenta que no, ¿verdad?
Entonces, No sí, entendía la exacto, razón por la cual no lo habían enviado. lo habían enviado, que al final era para un bien para él, ¿o no? O también cuando, o sea, sí Ujú. hicieron bien, pero también cuando pierde su billetera y se queda sin dinero. Sin dinero. Exacto, una parte también. O sea, ahí va. Fíjense que así rapidito ya medio lo discutimos, entonces lo que yo voy a necesitar es que usted lo desarrolle, ¿verdad? Esto va a ser nota para la evaluación esta que estamos haciendo, para complementarla, ¿de acuerdo? Así que necesito que todos la hagan. Va, ¿dudas con esto? No, Creo que no, señor. Va, muy bien. Creo que solo eso tenía pendiente. Nos quedaríamos hasta acá con este tema, ¿verdad? Siempre recordar que podemos ver las clases del MINED a través de la televisión nacional o escucharlas a través de la radio nacional. Así que muchísimas gracias por su atención y por su participación. Vamos a seguir hablando de la novela, ¿verdad? Ya en los siguientes temas.